Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, como siempre, de estar nuevamente en sus hogares. Yo también estoy en el mío, debido a la pandemia que afecta a todo el mundo, una pandemia global. Esta noche tenemos un tema sumamente interesante. ¿Se perderá o no el año escolar? ¿Hemos logrado salvar el año escolar a pesar del virus? Ese es el tema de esta noche y contamos para ello con la muy grata y honrosa presencia de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la licenciada Kenia Xiomara Guante, la doctora Anser Shekel, quien es una alta funcionaria y del Ministerio de Educación y además una conocida educadora dominicana, y el doctor Darwin Caraballo, quien es el director de Educa y que ha aceptado nuestra invitación a pesar de encontrarse en estos momentos en Madrid, donde son ya prácticamente muy avanzada la mañana. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella con el tema de esta noche. ¿Podemos salvar o está salvado el año escolar dominicano? Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en Edición Nocturna, como les informara en el segmento anterior de presentación. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad, si existiera, de salvar el año escolar. Y cuento para ello con la muy grata y honrosa presencia de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la licenciada Kenia Xiomara Guante, la doctora Anser Shekel, una conocida educadora dominicana, y el doctor Darwin Caraballo, director de Educa, que en este momento se encuentra en Madrid, España. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto me acompaña también Héctor Martí, quien es parte del programa de Edición Nocturna. Bueno, yo quisiera que la primera pregunta partiera del tema original, el tema especial del programa. ¿Hay tiempo todavía para salvar el año escolar? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Y qué se puede hacer para salvarlo? Bueno, me imagino que usted dirá quién arranca, ¿verdad, don Miguel? Su condición de presidenta de la asociación. Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación que nos hacen. Y es un honor para mí compartir con las personas que nos acompañan. Bueno, yo pienso que no podemos hablar de que no se puede salvar el año escolar. El año escolar, cuando iniciamos la cuarentena, a mediados del mes de marzo que se inició la cuarentena, habíamos abarcado el 70% del calendario escolar planteado para este año 2019-2020. Igual que en levantamientos que hiciera, ya lo dirán los funcionarios del Ministerio de Educación, que hiciera el Ministerio de Educación y levantamientos que hicimos nosotros a través de nuestros presidentes de la ADP en las distintas demarcaciones, dan cuentas de que igual los contenidos iban inclusive un poquito más avanzados en un 75%, y el currículum como tal, evaluando competencias y todo lo demás. Hubo varias evaluaciones, hasta este momento se han realizado 3 evaluaciones, y en el caso del maestro y de la maestra, no necesita que concluya definitivamente un año escolar y hacer las pruebas, presentar pruebas a los estudiantes para saber cuál estudiante está en condiciones de promover su curso y cuál no. Y entonces, en ese sentido, al mes de marzo ya hay una evaluación muy específica de cada estudiante, de su desempeño durante todo el año escolar. Hay que decir que es una situación irregular esto que estoy planteando, pero igual de irregular es lo que ha pasado con la pandemia, con el COVID-19. Es una situación inédita y una situación también inusitada que nadie esperaba y que ha llegado a alterar el rumbo normal de toda la vida nacional, y a esto, bueno, definitivamente no escapa el sistema educativo dominicano. Entonces, nosotros pensamos que sí se puede salvar el año escolar, que de hecho está salvado el año escolar. Lo que tenemos es que ver de conjunto toda la comunidad educativa qué hacer para poder salir lo mejor posible y encaminar lo más que se pueda a nuestros estudiantes. Doctora Shekel. Sí, buenas noches a todos. Ratifico lo que afirma Xiomara Guante. Efectivamente, el año escolar no se va a perder en el sentido de, por ejemplo, un estudiante que está en cuarto de primaria en el año escolar 2019-2020
no va en el próximo año escolar 2020-21 a repetir el cuarto de primaria. Esta no es una solución prevista ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos ante una situación de emergencia y el sistema educativo reaccionó sin estar preparado, obviamente, para una educación a distancia. Pero ya en el mes de marzo faltaban 2 meses y medio de clase. Lo que se ha hecho es continuar de alguna manera a distancia a través de plataformas que están disponibles, recursos que están disponibles y que los docentes han utilizado. Los docentes han hecho hasta grupos de WhatsApp, han preparado tareas, actividades, o sea, de alguna manera para continuar un proceso educativo. Y lo que esta situación nos plantea, que evidentemente es irregular, si pudiéramos volver a clase en mayo o junio, pues ahí se priorizan, claro, hay un tema de priorizar en el currículum, porque todo no se va a poder abarcar, pero priorizar en el currículum y ahí pues se puede cerrar perfectamente. Si no pudiéramos volver, entonces estamos en este momento continuando de esta manera a distancia, los docentes, con las familias, con los niños y niñas. Sabemos que la situación es desigual, no todos están en la misma condición, con las mismas posibilidades de acceso, pero se ha hecho un gran esfuerzo de avance, como mencionaba Xiomara, pues ya hay una gran cobertura. Y en último caso, pues lo que se podía prever es que en el año escolar siguiente hubiera un periodo de reforzamiento, o sea, que hubiera un tiempo dedicado, tal vez un mes, no sabemos, para reforzar lo del año anterior antes de iniciar. Es decir, en esto hay que ser flexible, hay que adaptarse a la realidad, son decisiones que tomará el Consejo Nacional de Educación, pero efectivamente se está trabajando para hacer lo mejor posible dentro de este contexto y que los estudiantes continúen avanzando. Doctor Caraballo, desde su perspectiva de educador en el ámbito privado, es decir, educa, ¿cómo ve la situación? Probablemente los colegios privados estén en mejores condiciones, supongo, ¿no? No estoy haciendo una afirmación, que los alumnos de las escuelas públicas. No se oye. No se escucha, doctor. No se escucha, doctor. Les decía que buenas noches primero para todos los colegas y para la audiencia, don Miguel. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, pues, perfectamente, doctor. Le decía que la heterogeneidad de la educación privada en la República Dominicana es muy grande. No hay un solo tipo de centro educativo privado y por lo tanto no podemos concluir una única forma de continuar el proceso educativo en la anomalía que representa este calendario escolar 2019-2020 afectado por la pandemia derivada del COVID-19 que afecta al mundo en su totalidad. Tal como decía Xiomara, ningún sistema del mundo pudo prever con anticipación los efectos de este mal que está atacando a todos los puntos del globo y que en todo caso la República Dominicana reaccionó a tiempo, logró diseñar un plan para continuar el proceso educativo y tanto en centros públicos como privados nosotros entendemos que para nada está comprometido el calendario o el año escolar. Como bien decía Xiomara también, el 70% ya del calendario escolar se había cumplido, al ser el regido el calendario boreal en el calendario escolar dominicano, eso favorece los procesos. Lo tienen más difícil los colegas del sur que comienzan el calendario escolar en el mes de marzo. Para ellos es más complejo la organización del calendario escolar de aquí en más. Pero tanto en centros públicos como privados, Educa promueve que la educación no se detiene. Ahora, hay una situación real, y es que no todos los estudiantes están en condiciones materiales de continuar su educación a distancia, ¿no? Porque no tienen los instrumentos necesarios.
¿Cómo se va a abordar ese problema? Porque probablemente muchos, una parte importante, ojalá mínima, de estudiantes no podrán continuar los estudios como lo están haciendo muchos que tienen las facilidades materiales para hacerlo. Me refiero a computadoras, tabletas y todas esas cosas que le permiten a un estudiante continuar sus lecciones desde su hogar, ¿no? No, un problema, Miguel, de falta de instrumentos y también de falta de problemas de conectividad. Sí. El problema de la conectividad también. Sí, así es. Nosotros, siempre que nos ha tocado abordar este tema, lo decimos con mucha claridad. O sea, nos referimos a que no se pierde el año escolar porque se había abordado, se había abarcado el 70% del contenido curricular. Si hubiésemos tenido coronavirus en octubre, entonces sí nosotros perdemos el año escolar, porque la verdad es que no tenemos plataformas idóneas, plataformas preparadas y con contenidos, ni tampoco hay, como bien acaban ustedes de reseñar, no hay conectividad en los hogares, sobre todo en los hogares pobres, de los niños que van a la escuela pública y a muchos colegios privados que también son de comunidades muy pobres. Y tampoco hay los aparatos electrónicos que faciliten, que permitan que esto se pueda dar de una manera horizontal y que pueda llegar a todo y cada uno de los estudiantes. Esa es una gran limitante. Sin embargo, yo quiero decir que como complemento, no porque se pueda tomar, repito, como algo determinante para que el año escolar concluya aquí. Repito que el año escolar puede concluir aquí con ese 70%, previendo, como lo dijo la maestra Ansel, nosotros al inicio del próximo año entonces retroalimentar, preparar, que vamos a tener el tiempo suficiente para que entre todos y todas podamos preparar un buen curso, digámosle de alguna manera como un propedéutico, que unos cuadernillos que puedan inclusive estar desde prontamente en las plataformas a las que podamos tener acceso para que se puedan ir socializando y que con eso iniciemos el próximo año escolar, un mes, 10 días, para que podamos entonces ver y priorizar en nuestro currículo qué cosas hay que abordar necesariamente que no se abordaron con ese 70%. Claro, hay una gran limitante a pesar, y hay que decirlo, del gran esfuerzo que han estado realizando los docentes para utilizar sus plataformas personales, sus aparatos electrónicos personales para mantener a los estudiantes cerca. También hay que decir que en este proceso que vamos a estar desde la casa, el Ministerio de Educación juega su rol, juega su papel justamente con las plataformas que ha podido instalar y es de acompañamiento a las familias, de acompañamiento a los estudiantes, que yo diría que más que un acompañamiento con temas propiamente de académicos, digamos que lo que ha pasado con la pandemia afecta psicológicamente hasta los adultos. Imagínense ustedes a niños, niñas y adolescentes. De manera que un papel fundamental que jugamos los docentes y que juega el Ministerio de Educación es si nos preparamos para que estos días subsiguientes podamos preparar charlas, podamos preparar reflexiones que permitan que los niños hagan esa transición de lo que ha sido estar en las escuelas antes del coronavirus y lo que será cuando tengamos que retornar en el mes que sea en septiembre o cuando sea, al próximo año escolar de manera presencial con la existencia del coronavirus, como lo han dicho los expertos epidemiólogos, de que vamos a tener que durar un tiempo y acostumbrarnos a que esa pandemia estará entre nosotros. Entonces, todo esto hay que prepararlo en el estudiantado y en las familias. Es obvio que la experiencia que se ha acumulado, que se acumulará con el tema de la pandemia, obligará de alguna manera a cambiar la metodología del próximo año lectivo, ¿no? El año escolar. Probablemente una de las medidas que podrían tomarse para que los estudiantes que no pudieron terminar el ciclo puedan aprovecharlo, extendiendo el año escolar el año próximo, ¿no? Esa parece una idea razonable, pregunto. Bueno, eso hay que verlo, hay que estar observando cómo evoluciona la situación y cuáles medidas alternativas se buscan. Actualmente el Ministerio de Educación, como se ha señalado,
ha provisto unas herramientas y unos recursos para que continúe la labor educativa aún a distancia. Sabemos que la situación es desigual. Tenemos desde estudiantes que están recibiendo clases virtuales, o sea, enfrente a su profesor explicándoles, como también tenemos estudiantes donde el docente entran a una plataforma, entran a recursos, tienen acceso a contenido digital, el docente le manda las tareas para que las hagan, pero también tenemos estudiantes que no tienen este acceso, pero conozco docentes que con grupos de WhatsApp están mandando las tareas, inclusive en audio, para padres que no saben leer y escribir puedan trabajar con sus estudiantes. Y sé también el ministerio ahora está repartiendo junto con el alimento escolar unos cuadernillos de trabajo en los primeros grados para que la familia también apoye el aprendizaje de los estudiantes. Se está previendo a esta estrategia ampliarla y fortalecerla ahora con el uso de radio y televisión. Es decir, en las próximas semanas se están haciendo los acuerdos para que emisoras de radio y programas de televisión puedan también transmitir programas educativos y clases para reforzar. ¿Por qué? Porque se necesita reforzar el ambiente educativo, no podemos interrumpir abruptamente. Vamos a continuar dándole seguimiento a este proceso, pero vamos a continuar, como decía Darwin, que el aprendizaje no se detiene, vamos a continuar este proceso con las limitaciones que tenemos, obviamente, porque nadie estaba preparado para esto, y sabemos que hay estudiantes que no tienen dispositivos o que no tienen conectividad. Algunos sí, algunos la tienen, ya sea por sus familias o porque el ministerio la dotó a través de República Digital, pero otros no. Y eso es nuestra mayor preocupación, cómo trabajar con este grupo más vulnerable, buscando otras alternativas que les permita seguir avanzando en su proceso, aunque sin duda hay que prever, como bien se decía, un reforzamiento al inicio del año escolar siguiente. Héctor, tú tienes una con pregunta. Distintos métodos. Sí, hay dos expresidentes de la ADP, el señor profesor Hidalgo y la profesora María Teresa Cabrera, que en planteamientos distintos, o sea, por separado, han coincidido en pedir, en proponer que simplemente el año escolar se declare cerrado, o sea, se dé por terminado, tomando en cuenta dos factores que usted ha mencionado, el hecho de que ya se había agotado cerca del 70% del currículum, por un lado, y por el otro, las dificultades que se han visto en el camino con la educación a distancia. Yo escuché a la presidenta de la ADP que parece que también coincide con ese planteamiento en parte. Eso podría ser una opción cuando el Consejo de Educación, me imagino que los próximos días se reúna, puede ser una opción que tome esa decisión. ¿Y qué tan positivo sería esa decisión? Bueno, en lo que tiene que ver con la ADP, esa ha sido la posición oficial del Comité Ejecutivo Nacional de toda la Asociación Dominicana de Profesores, y nosotros mediante un documento vía electrónica se lo hicimos llegar al señor ministro, que nos pidió en su momento la opinión de la ADP. Esa es la opinión nuestra. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ya hablamos del contenido de lo que se ha abarcado hasta el mes de marzo. Entonces, nosotros, tomando en cuenta lo que dicen los expertos en epidemiología, que dicen que, bueno, que todavía el pico de la enfermedad no lo hemos visto aquí, que no tiene nadie en sus manos el resultado que podamos tener en las próximas 2, 3 semanas para saber qué estará pasando realmente en nuestro país con la pandemia. Entonces, es incierto hablar de que vamos a continuar de manera presencial el año escolar. Entonces, por todo esto y por lo que nosotros hemos venido diciendo, y bueno, la propia maestra Ansel también lo ha ratificado, el apoyo que se le ha dado, aunque haya una brecha, aunque algunos no lo reciban, bueno, pero se ha hecho un esfuerzo. Entonces nosotros entendemos que es pertinente que ciertamente paremos aquí, que este año escolar concluya. Inclusive, la ADP va un poquito más lejos. Nosotros pensamos que
puede haber una promoción de los estudiantes, salvo aquellos casos en el que el docente haya identificado que ese estudiante de verdad a marzo no estaba preparado para promover este año. Salvo algunas excepciones, habría que hacer esto, una promoción, y entonces el reto, el desafío, sostenemos nosotros que toda la comunidad educativa, sobre todo docentes, maestros, Ministerio de Educación, lo tenemos para el inicio del próximo año, en la medida que seamos capaces de retomar el currículum donde lo dejamos y poder entonces priorizar las cosas que no se pueden quedar por abordar. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Después de ella regresamos. Tengo una pregunta especial para el doctor Alvin Caraballo cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con nuestros distinguidos invitados, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, la licenciada Kenia Xiomara Guante, la doctora Anser Shekel, que es una conocida educadora dominicana, y el también educador, doctor Alvin Caraballo, que se encuentra en este momento en Madrid y accedió a participar con nosotros, como ya le había informado, que es el director de Educa. Lamentamos que por razones técnicas haya tenido que salir del programa, pero vamos a continuar de todas formas. Entonces, sabiendo que la información de que el profesor de que se clausure ya el año escolar, ¿qué dificultades podía tener eso para aquellos que van a quedar rezagados? Yo quiero insistir en este tema, porque es un tema de igualdad. ¿Cuál va a ser la situación de esos muchachos que quedaron rezagados, no pudieron completar el currículo en marzo? ¿Cuál sería la solución? Bueno, nosotros a la vez que hacemos este planteamiento, también primero nos ponemos a la disposición del Ministerio de Educación para colaborar en todo lo que haya que hacer para preparar los cursos, talleres de reforzamiento que habrá que dar cuando tenga que iniciar el próximo año. Lo fundamental es esto, en esta coyuntura en la que estamos, que podamos identificar, priorizar en nuestro currículum, en cada grado y en cada nivel, qué cosas no se pudieron abordar del currículum. Y en ese sentido, preparar el material que permita que en cada grado volvamos sobre esos temas, sobre eso que no se pudo abordar del currículum, y lo agotemos al inicio del próximo año, del cual necesariamente estaremos que estar tomándole quizás un mes y unos días. Ya el proceso nos dirá qué tiempo, pero nosotros no vemos de otra forma en que podamos nosotros salvar esa parte de la situación que no sea haciendo esto, dando esta retroalimentación al inicio del año escolar próximo. Doctora Shekel, ¿cuál es su opinión con relación a eso? Bueno, nosotros, o sea, el Ministerio de Educación actualmente lo que desea es que se continúe este ambiente o actividades educativas aún a distancia, para que el estudiante mantenga de alguna manera, con las limitaciones que hay, un proceso de aprendizaje, de hábito escolar. Claro, la decisión de cuándo termina oficialmente este año escolar, pues ya será del Consejo. Pero sin duda estamos de acuerdo en que el próximo año escolar tiene que iniciar con un proceso de reforzamiento. Y sabemos que no todos los estudiantes van a estar en el mismo punto. Tenemos estudiantes más vulnerables, hay una situación de desigualdad y hay que brindarle más apoyo a quien más lo necesita. Entonces ahí sí tenemos que llegar a una colaboración, como explicaba Xiomara, para poder realmente atender a aquel estudiante que va a requerir un mayor apoyo. Y hay que tener en cuenta tiempos, alternativas y metodologías variadas para poder responder a esta realidad. Y parte de eso puede ser justamente, además del trabajo que realiza el docente cotidiano, que realizaba ahora una nueva normalidad el otro año que viene, que no sabemos bien cómo será, pero que pueda integrar distintas estrategias, parte de ellas de esta misma tecnología, pero que se le va a requerir un apoyo adicional
de todos los estudiantes, pero algunos más que otros, definitivamente. Doctor Caraballo, ¿opina usted igual que la doctora Sheck y la doctora Guante? Sí, nosotros coincidimos con ambas. Yo creo que podemos precisarlo de la siguiente manera. El calendario escolar 2019-2020 estaba previsto continuar normalmente hasta el día 26 de junio. Está prácticamente claro que la posibilidad de volver a las aulas durante este calendario escolar es prácticamente nula. No solamente para cuidar la salud de los estudiantes que son vectores de la enfermedad y que pueden llevar consigo el contagio a sus hogares, sino también, y en primer lugar, la propia salud de los educadores. De modo tal de que es altamente probable que la presencialidad durante este calendario escolar vigente esté comprometida. Pero esto no quiere decir, a nuestro juicio, es que se detenga la educación. Y sobre todo lo decimos por tres razones fundamentales. Primero, la educación no es solo instrucción. Hoy lo decía bien la profesora Xiomara Guante, la educación también es la formación ciudadana. Los estudiantes hoy están experimentando y viviendo la historia. Esto es algo que no ocurría en la humanidad hace 100 años. Y es una oportunidad también para tomar aprendizajes de lo que ocurre y mantener el vínculo con la escuela, ya no necesariamente en lo que es el aprendizaje curricular, pero sí en lo que corresponde a la formación ciudadana, a los valores republicanos, a los valores que tienen que ver con el cuidado de la salud, la higiene. Así que hay una contención que la escuela no debe dejar de mantener durante lo que resta del cronograma establecido. El segundo punto, porque para un enorme número importante de familias, la alimentación escolar hoy se hace todavía más insustituible que en el pasado. Muchas familias están perdiendo sus trabajos, otras están viendo reducidos sus ingresos, y la alimentación escolar hoy tiene un lugar estratégico medular, y la escuela cumple esa función. Aun cuando no esté siendo el lugar donde los estudiantes comen, es el lugar hoy donde las familias asisten para recoger ese alimento escolar que preparan en sus hogares. Por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la contención que la escuela hace a estudiantes, familias, pero también para minimizar el riesgo de la deserción escolar de cara al año siguiente. Finalizar cualquier vínculo de los estudiantes con su centro educativo, sus compañeros, sus profesores y sus maestros referentes, aumenta la probabilidad de deserción prematura o de salida del sistema anticipada de esos estudiantes, que es importante mantenerlos interactuando. Entonces, yo creo que hacia eso vamos, hacia un modelo de mucha flexibilidad. Ansel hablaba de la desigualdad que exhibe esta situación. Nosotros decimos que justamente lo que está haciendo esta situación es poner en evidencia las inequidades que representa la estructura social de la República Dominicana, pero no estamos pensando de que esta situación esté reproduciendo o produciendo la desigualdad. Incluso decíamos en el bloque anterior que la capacidad de creatividad, de inteligencia de los profesores dominicanos y el ingenio han sabido sustituir y alternar lo que son las plataformas ideales en conectividad, en tecnología y en infraestructura tecnológica, gracias, por ejemplo, a grupos de WhatsApp, que hay elementos allí para mantener ese vínculo que hablábamos. Y uno de los aspectos que nosotros estamos destacando de esta situación, por el contacto permanente que tenemos con profesores y maestros, tanto de centros públicos como privados, es el rol de la familia. Muchos docentes han encontrado en este canal digital, en este ambiente virtual, ya sea, como decía, por incluso mensajes de WhatsApp, un vínculo que con la familia de otra manera no se tenía. Y en paralelo, la familia ha comenzado a valorar mucho más la labor del docente. Yo creo que esos son aspectos que también van a quedar como lecciones aprendidas positivas de este episodio. No sé si será un mito, pero existe la creencia muy expandida de que la educación privada en la República Dominicana es de mayor calidad que la educación pública, a pesar de que en los últimos años eso ha comenzado a cambiar. ¿Qué significa eso para el futuro de la educación dominicana? Licenciada Guante o doctor Caraballo. Bueno, yo
lo veo de esta manera, no diríamos que es de mayor calidad. Lo que sí, y lo estamos viendo ahora justamente en esta situación que se ha presentado, esta situación así súbita, que bueno, lo que podría tener en algunos casos, porque quiero reiterar que no todos los colegios privados son colegios de una condición socioeconómica alta. Sin embargo, aquellos colegios que son vienen de una condición socioeconómica con estudiantes que son, digamos, pudientes de alguna manera, tienen otras oportunidades, ciertamente las hay, no es que sea de mejor calidad, lo que ocurre es que se evidencia mucho la brecha cuando hay unas oportunidades que evidentemente el sector más deprimido socialmente y económicamente hablando no tiene esas oportunidades. Y repito que en este caso, por eso esto ha servido de mucha lección en muchos ámbitos y en muchos aspectos, porque uno de los aspectos donde se evidencia esa gran brecha tiene que ver con este tema. Cualquier estudiante que esté en un colegio que haya podido, hay colegios privados que han podido dar sus clases todos los días, que uniforman a los estudiantes, les exigen que tienen que estar uniformados y están sentados tomando sus clases vía plataforma a la hora que está previsto tomarla en el centro educativo. Eso un niño, incluso de su casa. Desde su casa, sí. Entonces, sí, así es. Entonces, un niño, una niña de un barrio marginado de nuestro país no tiene esa posibilidad. Entonces, eso, evidentemente que cuando lo miramos, lo proyectamos a futuro, va a presentar una brecha importante. Entonces, no es la calidad, sino es la condición, las condiciones que se tienen, que son diferentes, totalmente diferentes. Doctora Shekel. Bueno, sobre eso, ¿no? Sí, nuestro país, nuestro sistema educativo tiene como gran desafío mejorar su calidad en sentido general. La calidad y la equidad en el sistema educativo sigue siendo el gran reto que tenemos por delante. Colegios privados han tenido mejor resultado, algunos, y en parte se debe a una relación con el nivel socioeconómico de esos estudiantes y de sus familias y las posibilidades a unos recursos y a una gestión diferente por estas condiciones. Pero sin duda que nosotros estamos llamados a ir disminuyendo esas brechas que existen. Eso es parte de la misión de la escuela, de la difícil misión de la escuela, darle la oportunidad de aprendizaje a todos. Eso requiere que la escuela trabaje de manera diferenciada y pueda suplir las distintas necesidades que tiene el alumnado. Pero definitivamente mejorar la calidad de los aprendizajes es un reto que tenemos todos y que lo muestran nuestras evaluaciones. Aquí la situación ha puesto a la luz las brechas que ya existen y definitivamente de ellas tenemos que aprender y ver cómo justamente este forzado uso de tecnología se puede mejorar la capacidad del uso y ser una de las vías alternativas para seguir apoyando los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Doctor Caraballo. Doctor Caraballo, por favor. Sí, bueno, en la República Dominicana hay más de 3.800 centros educativos privados y son tan heterogéneos como el número lo refleja. Es decir, no todos estos centros educativos califican para el estereotipo de la educación privada que se pudiera tener. Hay algún grupo reducido que sí tiene un desempeño por encima del promedio claramente, pero como bien dice Ansel, el problema de la calidad es estructural. Recordemos que el 10% de los estudiantes que provienen del sector de hogares más ricos tienen el mismo desempeño en términos comparados que los estudiantes más pobres de Chile, de Israel, de Uruguay.
Entonces, allí hay un problema estructural en la calidad de los aprendizajes que es transversal a todo el sistema educativo. Nosotros creemos que esta oportunidad que está creando la pandemia para aprender y para buscar aspectos positivos está claramente dado porque, y lo decíamos en alguna intervención anterior, que el sistema educativo estaba mucho menos preparado que lo que estaban los educadores. La sorpresa de que los educadores rápidamente han incorporado las plataformas, las tecnologías, incluso cuando no las hay, poniendo al servicio sus propios recursos, como bien lo dice la profesora Xiomara Guante, su celular, su conectividad o la aplicación de WhatsApp personal, para hacer de esto un vehículo de continuidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No olvidemos también que todas estas tecnologías constituyen una herramienta, un instrumento, pero no son la base fundamental del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje está dado por las habilidades del docente, que junto con sus estudiantes construyen ese conocimiento. Y una técnica bien utilizada, aprovechando la circunstancia extraordinaria de tener en estos momentos hoy más tiempo de los estudiantes en los hogares, por más precarios que sean, con las familias, por más desestructuradas que sean, genera una oportunidad, un caldo de cultivo para cosas positivas. Y eso no lo podíamos haber previsto al inicio de este proceso. Es algo que nos están dando los datos de las entrevistas, de las consultas permanentes que estamos teniendo con profesores de ámbitos privados y de ámbitos públicos, que están viendo que incluso algunos estudiantes están diciendo estamos aprendiendo más de esta manera. Así que yo creo que habrá que hacer una evaluación muy profunda de cara a lo que se viene, al año 2020-2021, porque allí sí va a haber un desafío, porque muy probablemente haya que planificar un año atípico también para lo que es el calendario escolar. Bien. Don Miguel, perdón. Yo quisiera hacer una pregunta porque ahora me queda una duda. Si yo no comprendí su pregunta o mis colegas no comprendieron su pregunta, a mí me pareció que usted estaba haciendo una comparación que si hay mayor calidad en la educación privada que en la educación pública. Y entonces eso es bueno que lo dejemos claro. O sea, lo que yo he planteado es lo siguiente. Hay un problema de calidad en nuestro país. Ahora, lo que ocurre con la educación pública, y eso abarca ambas, tanto la pública como la privada, lo que ocurre con la pública es que tiene menos oportunidades en tanto las condiciones, y sobre todo cuando se trata de colegios de una condición socioeconómica diferente a la que tienen los niños y las niñas que van a la escuela pública, entonces ahí hay oportunidades diferentes, comenzando por el tipo de aula que se construye, comenzando por la cantidad de estudiantes que tienen, estoy hablando de la educación presencial, ¿verdad? La cantidad de estudiantes que maneja un colegio de aquellos y que maneja una escuela pública son totalmente diferentes. Todas las condiciones que se dan dentro de estas aulas es diferente y obviamente que tiene que verse un resultado quizás en algún momento distinto. Me pareció que usted estaba haciendo la comparación, no de si tenemos calidad o no, porque todos, yo pienso que en este país reconocemos que hay un problema de calidad que tenemos que todos apostar a de alguna manera solucionar, llegar a solucionarlo. Ahora, comparando ambas, es que digo que no hay una diferencia de que esta es de mayor calidad que la pública, sino es las oportunidades que tiene la educación privada, en tanto tiene todas estas condiciones que el sector público hoy día no se las proporciona a los estudiantes de este sector. Por eso así, antes de hacer la pregunta, la salvedad, de claro, que tratarse de un mito, ¿no? Claro. Una experiencia bastante generalizada podría ser más que un mito. Ahora, una última pregunta, nos quedan menos de 5 minutos, sobre un tema, una realidad inevitable. El 16 de agosto habrá un cambio de gobierno, sea que gane el PLD, como que sea que gane el PRM, o gane cualquier otro candidato. Y eso significa que podría haber un nuevo ministerio de educación, un nuevo ministro, nuevos funcionarios en el área educativa. Ese cambio podría alterar los planes para el nuevo año electivo. Yo espero que no.
Bueno, yo, en lo que a mí respecta, me parece que no debe ser, yo pienso, y no será, yo creo que no, porque el tema educativo es un tema muy sentido para la sociedad dominicana, está más que visto y probado. Y bueno, en el tema educativo como tal, en lo que tiene que ver con el currículum, en lo que tiene que ver con los procesos que inciden directamente en el aprendizaje de los estudiantes, tiene que necesariamente haber continuidad del Estado. Entonces, yo creo que de ninguna manera podrá detenerse. Claro, cuando hay un cambio de gobierno, hay cambios que son administrativos, que es perfectamente normal que ocurran. Sin embargo, no pienso que esto en lo profundo, en el fondo, vaya a ser ninguna variación. No creo. Bien, yo pienso que es alentador saberlo. ¿Cuál es la opinión de la doctora Sheker y del doctor Caraballo? Iba a recordar también que tenemos un pacto por la reforma de la educación dominicana que firmaron todos los sectores de aquí al 2030 y unos planes estratégicos que abarcan ese periodo, inclusive una agenda de Naciones Unidas 2030 de educación que el país es compromisario. Entonces pienso como dice Xiomara, que hay unas líneas generales en educación que permanecen porque hay planes a largo plazo y hay un consenso en cuanto a la prioridad de este tema educativo. Evidentemente que cada gestión puede tomar sus decisiones de priorización en uno u otro sentido, pero hay elementos fundamentales que permanecen y creo lo que sí hay que darse cuenta es que las nuevas autoridades se van a enfrentar a esta situación que también es nueva, de iniciar un año escolar en medio de una crisis y con esta pandemia. Eso va a requerir de soluciones y decisiones diferentes a las que tal vez se hubieran tomado o hubiéramos seguido en otro contexto. Y eso creo que va definitivamente a afectar o por lo menos influir de alguna manera este proceso. Bien, doctor Caraballo, un minuto nos queda. Y coincidiendo con lo que dicen mis colegas y para no repetir, creo que ha sido muy sabia la decisión del actual ministro de llevar este tema al seno del Consejo Nacional de Educación, donde están todos los actores. Esto le va a dar mayor solidez, legitimidad para la continuidad. Sí va a haber un desafío de cara al primer semestre, al menos del año lectivo próximo, que tiene que ver con que, ustedes saben y recuerdan que la educación tiene un presupuesto adaptado al Producto Interno Bruto, el 4% del PIB. El PIB del año 2020 va a ser menor que el que se había previsto en enero y por lo tanto el presupuesto de la educación va a tener un recorte significativo. No en términos de PIB, pero sí en términos absolutos. De ahí de que Educa en su momento ha manifestado este error conceptual de atar el presupuesto de la educación a una variable de este tipo que sigue los ciclos económicos. Tal vez eso sea tema para un próximo programa, pero tal vez ese sea el mayor desafío que afronta el próximo gobierno. Bien, estoy muy agradecido, el tiempo se me agotó, estoy sumamente agradecido a la presidenta de la ADP, a la doctora Sheker y al doctor Caraballo por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y espero que no haya sido muy tarde, doctor Darwin, porque usted está en España y deben ser ya de madrugada. Aquí ya son las 1:26 de la madrugada, viviendo una situación dramática. Hoy han fallecido 435 personas más. Ay, caramba. Casi el doble de lo que han fallecido aquí en la República Dominicana. Bueno, más de 22.000 personas han fallecido. Por hoy le agradezco mucho su participación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y hayan aprendido nuevamente sobre la importancia de defender y darle prioridad a los temas educativos porque esa es la base real del desarrollo futuro de la República Dominicana. Así es. Todo por hoy. Los esperamos mañana como de costumbre, a la hora de siempre. Hasta entonces. Muchas gracias, don Miguel, por la invitación. Muchas gracias.